Hola, ¿qué tal? Amantes del mundo Marvel, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estamos en estreno de segmento, vamos a inaugurar el nuevo espacio llamado 5 cosas que no sabías de. Empezando con Loki, el dios de las mentiras y el engaño. Mi nombre es Manny y esto es Marvelita Chat. Empezando con la historia de Loki Lofison, el dios de las mentiras y el engaño, vamos a enfatizar 5 cosas que no sabías de la historia de él. Empezando su primera aparición. Loki, hijo de Lofi, gobernante de Jotunheim, mundo de gigantes, ya sean gigantes de piedra o gigantes de hielo, pertenecientes a la mitología nórdica, quienes amenazaban siempre contra los humanos de Midgard y a los dioses de Asgard. Se nos ha dicho siempre que su primera aparición fue en el cómic de Journey into Mystery, número 85 del año 1962 en el mes de octubre, mas sin embargo no fue así. La primera aparición de Loki en el mundo de Marvel fue en el cómic Journey into Mystery, número 85 en octubre de 1962, creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby. Se nos ha comentado que su primera aparición fue en este cómic, mas sin embargo su verdadera aparición fue en el cómic Venus número 6 en agosto de 1949, donde se muestra por primera vez a Loki con aspecto de diablo, un dios exiliado en el inframundo. En sí fue la primera aparición de Loki en el mundo de Marvel, en el cómic Venus número 6. No fue en Journey into the Mystery. Hagamos hincapié en algo muy importante, en que Stan Lee y Jack Kirby supieron modificar la historia asgardiana nórdica versus los asgardianos de Marvel. Es decir, en la historia nórdica, Loki en general no es hermano de Thor. Aquí tenemos el segundo punto que no sabías de Loki. En la historia nórdica, Loki viene a ser hermano de Odín, es decir, tío de Thor. No viene a ser hermano de Thor. Mas sin embargo, Stan Lee y Jack Kirby hicieron ciertos ajustes en la mitología nórdica para traspasarlos en la historia de Marvel, en Marvel Comics. Pues bueno, le adaptaron como si fuera hermano de Thor. Bueno, casi hermano de Thor. Su padre adoptivo es Odín y su madre adoptiva sería Frigga. Enfocándonos un poco en el origen de Loki, en la batalla contra los gigantes de hielo, luego de matar al gobernante, su líder en combate, Loki, Odín encontró a un niño que tenía un tamaño no común de los gigantes de hielo, el niño llamado Loki. Su padre biológico, Loki, lo mantendría escondido, ya que por su prematura estatura se avergonzaba de él. Es por esto que Odín lo proclamó hijo y lo llevó a Asgard para criarlo junto a su esposa Frigga y su entonces medio hermano Thor. Tercer punto que no sabías de la historia de Loki. Loki en sí, al ser un hijo de un gigante de hielo, él tenía una pequeña estatura, poco usual, por ende siempre su padre Loki, su padre biológico, se avergonzaba de él. Ya por eso podemos intuir el rechazo y el problema que él siempre ha tenido. Loki creció con envidia de su hermano Thor, ya que en Asgard era muy valorado todo contendiente de gran fuerza, estrategia en combate y talento con las armas, pues Loki era muy bueno en su talento de magia y hechicería, ya que su madre Frigga, su madre adoptiva, le habría enseñado muy bien. Como ya sabemos, su hostilidad lo ha llevado a intentar apoderarse en múltiples ocasiones del trono de Asgard. En uno de estos intentos, Odín logró atrapar a Loki en un árbol, o por lo menos su alma dentro de un árbol, mediante un hechizo, pero al poco tiempo logró escapar. Tiempo después, Loki conoce a un hechicero llamado Eldred, quien lo enseñó todo sobre la magia negra. Cuarto punto que no sabías de Loki. En sí, se dice y se nos cuenta en los cómics y en las películas del UCM que Loki aprendió todo tipo de magia y hechicería de su madre Frigga. Mas, sin embargo, quien de verdad le enseñó la magia oscura fue el hechicero Eldred, no fue Frigga. Pero no mucho tiempo después, le paga a Eldred y lo traiciona, para variar, entregándolo al demonio del fuego Surtur, quien le enseñó todo sobre las armas y el manejo de ellas. Quinta cosa que no sabías de la historia de Loki. En sí, el demonio del fuego Surtur es quien le enseña y quien le da todas las habilidades del manejo de armas. No fueron en combates con los compañeros de Thor, ni su hermano Thor, ni tampoco Heimdall. Fue Surtur, el que vimos en Thor Ragnarok, ahora último en el UCM. Inclusive se puso al frente junto a Surtur para empezar el Ragnarok y destruir a Thor y a Asgard. Mas sin embargo, con Thor no logró su objetivo. Más adelante, en un buen intento, Loki trata de conquistar Midgard, también conocido como la Tierra, pero sus defensores lo impidieron, es decir, los Vengadores. Prácticamente Loki fue el motivo para que los Vengadores se unieran. Sexto punto, el espacio es 5 cosas que no sabías de. Sí se ha trasladado bien la historia del cómic a las películas de Marvel. En sí, Loki es el pretexto y es la justificación argumental para que los Vengadores se unan
para así poder defenderla y derrotar a Loki. La historia de Loki es algo que se lo ha trabajado muy bien. Es uno de los pocos personajes muy bien adaptados desde los cómics hasta las películas de Marvel. Hay muy pocas cosas que se le hayan modificado o se le hayan cambiado. En sí, se puede decir que Marvel ha respetado en lo absoluto la historia de este personaje. De todas las películas que hemos podido ver últimamente, pues nos daremos cuenta que en sí versus los cómics no hay mucha diferencia. Así que si no se han leído un cómic con las películas del UCM, pues pueden ya conocer gran parte de la historia de él, o por lo menos lo más importante. Bueno, Marvelitas, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Dale like, suscríbete. Nuestras redes están saliendo en pantalla. La historia de Loki, espero que te haya gustado. 5 cosas que no sabías de el nuevo espacio, el nuevo segmento, donde hablaremos ciertos datos muy importantes de manera muy breve de la historia de todos los personajes de Marvel. Mantente conectado, ya se estrenó la serie Loki en la plataforma Disney Plus. Ya tenemos el capítulo número 1, inclusive el próximo video va a ser por los orígenes de Loki y también vamos a enfocarnos en análisis del capítulo 1 y 2. Espero que te guste el contenido y no te olvides de estarte conectado para un próximo video.